Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Pequeña introducción editorial. El martes se terminaron las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, para hacer reformas, las primeras reformas o serie de reformas estructurales para el Estado, el país, las normas que hay que cambiar, las regulaciones que hay que modificar. El ministro desregulador, el doctor Sturzenegger, en un reportaje que se difundió por Radio Mitre en el programa de la mañana de Eduardo Feynman, mencionó que se había hecho el 5% de todo lo que habría que cambiar en la Argentina y que quedan unos 700.000 decretos y leyes por revisar y modificar, algunos de 1946, que son necesarios transformar para poder sacar al país del lugar en que se encuentra inmovilizado en muchos casos por regulaciones y trabas. Lo que yo publiqué ayer en la columna de Aeromarket fue ¿qué es lo que se hizo en la aviación? Me hacía esa pregunta, ¿qué es lo que se hizo en aviación con las facultades delegadas? Y la verdad que se hizo de muy poco a nada. Hay algunas cosas. De hecho, esta semana se publicaron 3 temas en el Boletín Oficial de la República Argentina, uno vinculado a la simplificación en los trámites para obtener licencias de técnico aeronáutico, otro referido a una modificación no muy importante en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, otro tuvo que ver con otras modificaciones interesantes, pero que no cambian en lo sustancial la aviación, lamentablemente, ¿no? Sobre todo el caso de la PSA, que es una verdadera traba por desconocimiento de lo que significa la aviación por parte de la institución y falta de formación, cosa que también está en la columna de Aeromarket bien descrito, pero no hay mucho más dentro de la aviación. Estamos preocupados por eso, porque hay ciertos cambios que se pueden hacer y que no son complejos, pero que darían una sensación de avance para que la aviación crezca y esté menos trabada. Además de cierta, yo diría, mecanismos dentro de la propia autoridad aeronáutica que todavía siguen trabando los trámites y que permiten o despiertan suspicacias sobre la forma en que se debe tratar con la autoridad aeronáutica para hacer que las cosas funcionen. En definitiva, el balance es un poquito magro, esperamos más. El ministro Sturzenegger dice que van a poder hacer reformas, que se necesita el resultado de las próximas elecciones para tener alguna posición más fuerte en el Congreso, y todos estamos esperanzados en esta situación. Así que, bueno, es lo que está pasando en la aviación. Y de último momento está el paro de los controladores de tránsito aéreo, y en este mismo momento estamos grabando más o menos al mediodía de Buenos Aires. En este mismo momento hay despidos importantes de controladores de tránsito aéreo en distintos aeropuertos o que prestan servicios en distintos aeropuertos del país. Hasta acá son las novedades. Esperemos que al inicio de las vacaciones haya algún tipo de conciliación, aunque se han llegado al extremo de ellas hace unas horas y ya no hay espacio para una conciliación obligatoria. Así que veremos cómo se desarrolla este conflicto y esperamos, porque eso fue o es todavía la idea del gobierno, que
se avance en la privatización del sistema de navegación aéreo argentino y que se lo haga de una manera como se han hecho en otras partes del mundo, de una manera bien cristalina, para que esto mejore y se eviten conflictos y tengan empleados bien pagos e infraestructura moderna para volar por la Argentina. Acá termina mi comentario. Tenemos la fortuna de atraparlo en su paso por Buenos Aires a Gustavo Jogel. Yo no lo conocía, lo conozco desde hace unas horas. En realidad nos venimos conociendo medio por las comunicaciones. Gracias por venir. No, por favor. Está de paso para disfrutar un poco también de la Argentina y de Punta del Este y de la familia. Pero Gustavo nos puede compartir mucho de la experiencia de un piloto profesional con más de 36 o con 36 años de experiencia en United, sí, más las de Eastern más Piedmont Commuter. O sea, una experiencia importante como un piloto que voló en el sistema norteamericano, además de haber participado de actividad gremial en algún momento, o por lo menos haber apoyado involucrado. Bueno, contanos cómo empezó esta historia aeronáutica. Bueno, yo era piloto acá, comercial. Terminé de estudiar en el INAC, en Morón, siempre con la expectativa de ser piloto de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Ese es el objetivo y el sueño de cualquier chico que empieza a volar en aviación, especialmente queriendo hacerlo en forma profesional. Y bueno, la verdad, te soy sincero, a veces uno considera, ¿es suerte o no suerte? ¿Quién sabe? A mí me becaron, creo que en esa época a los que tenían mejor promedio les daban la oportunidad de hacer simulador y entrenamiento en Aerolíneas Argentinas, acá en Catalinas, detrás del Sheraton. Ya no está más, por supuesto. Claro, en los viejos simuladores, simuladores, que no eran viejos en ese momento. No, y tenían muchos simuladores, sí. Especialmente cuando comparas la medida del tamaño de Aerolíneas en ese momento, tenía una cantidad de simuladores importante. Yo ya había ido a Aerolíneas al centro de instrucción para hacer simuladores, el GAT-1, claro, esa caja, ¿no?, cerrada, sí, con director de vuelo FD-101, pero por supuesto bien equipado, era el director de vuelo del 727. Pero cuando terminé el curso en el INAC, nos dieron una beca, en esa época eran 3, y nos permitieron hacer el curso de 727 en Aerolíneas, cosa que te preparaba para a un futuro cercano entrar a Aerolíneas Argentinas. Bueno, lo que había pasado es que hace poco tiempo antes de eso, Aerolíneas había comprado esos 747 y había llamado a como 600 pilotos. En esa época 600 pilotos era una cantidad exorbitante, y el próximo llamado quién sabía cuándo iba a ser. Y ese era mi sueño, volar para una aerolínea. Tuve la oportunidad más tarde de, a través de mis abuelos y mis padres, sacar la residencia en Estados Unidos. Y me acuerdo, a veces uno tiene que seguir los consejos de los que tienen experiencia, a veces no tanto. Me acuerdo de ir al Sheraton a la salida cuando los pilotos los pasaban a buscar, los pilotos de Panam eran pasados a buscar para ir al aeropuerto. Yo me quería parar siempre ahí a hablar con ellos. El comentario de ellos era: no, nene, quédate acá, tranquilo, esto es mucho mejor. Estamos pasando una crisis en Estados Unidos, no hay trabajo. Eso fue en el 85-86. A mí no me importó. Mi idea era irme y hacer experiencia en Estados Unidos. Y bueno, me fui a Estados Unidos varias veces, 2 o 3 veces, para revalidar o convalidar mis licencias. Y una vez que tomé la decisión de irme con la residencia a Estados Unidos, un momento fui 2 o 3 veces a Estados Unidos para eso. Cuando volví finalmente decidí casarnos con mi señora, que estábamos de novios, ya habíamos noviado por 5 años. Nos casamos y al día siguiente nos fuimos a Estados Unidos para quedarnos, no volver. Y básicamente ese es mi comienzo. Fuimos a Orlando
Y al día siguiente de llegar, caminé al aeropuerto de Orlando viendo si había alguna posibilidad laboral, ya que llovía muchísimo, y bueno, tuve la oportunidad entonces de sí conseguir mi primer trabajo volando carga, 210 Centurion, ¿no? Uh-huh. Y después Aerostar. Volé por 4 meses, una operación difícil porque era todo nocturno y volaba solo. Una experiencia totalmente diferente a la que podés hacer acá en Argentina. Luego conseguí, porque la cosa se empezó a reactivar. ¿Vuelos dentro de Estados Unidos, dentro de Florida? Dentro de la Florida, básicamente toda la Florida. Ajá. Llevando cheques cancelados en esa época, llevando... Banking. Sí, de todo. Sí, hasta tenía que bajarme del avión con coolers, que eran samples para los laboratorios. Claro. Ponerlos en un camión y llevar el camión hasta el laboratorio, volver al aeropuerto y subirme al avión y llevar otros, que ya está, bueno. Service, sí. La cosa se me había empezado a reactivar un poquito y a los 4 meses conseguí trabajo en Piedmont Commuter, volando Jetstreams 3100. Una experiencia interesante, un año. ¿Ahí entraste como copiloto? Como copiloto, sí, como copiloto. 19 pasajeros. ¿Commuter con qué rutas? Bueno, de Maryland, Hagerstown, Maryland, todo el noreste. Y cuando el tiempo estaba mal, yo creo que nunca volví a estar tan proficient, ¿no? Tan, ¿cómo se le dice acá? ¿Afilado? Afilado, ahí está. Como en ese momento. Volábamos no había autopilot, piloto automático no había, y volábamos en climas terribles. Erie, Pennsylvania, y no podías ir muy arriba con ese avión, ¿no? No, y no solo es, claro, los golpes con el hielo te pegaban permanentemente. Y hacía 5 o 6 piernas por día en mínimas, weather to minimums, pistas cubiertas con nieve. Fue una experiencia muy buena. Volando a Washington D.C. también, en esa época. Fogonearse a full. Ahí. ¿Cómo? Fogonearte a full. Sí, totalmente. Uno ganó una experiencia increíble. Y mi primera oportunidad de pasar a una aerolínea grande, lo hice, pegué el salto a Eastern. Eastern no estaba económicamente fuerte, pero era una aerolínea importante. Volábamos a Argentina, volábamos a muchas partes y seguía siendo la aerolínea en el sudeste de Estados Unidos, por excelencia. Bueno, un año después apliqué a United porque yo siempre quería poder volar 747s y Eastern no tenía. Eastern tenía el 1011 y el DC-10. Es un gran avión, ¿no? Gran avión. ¿Llegaste al 1011? No, nunca lo volé. Yo, el año que estuve en Eastern, fui ingeniero de vuelo. Un gran avión tardío. Sí. Sí, que salió tarde. Sí. Salió tarde. Un accidente importante, no sé si lo recordás, de Eastern, en los Everglades, que los pilotos se quedaron impactados por una luz que no funcionaba en el tren de aterrizaje. Una distracción increíble. Y nunca se dieron cuenta. Se dieron contra los Everglades, quedó sepultado en los Everglades el avión. Terrible. Eso fue anterior a mi tiempo. Eso pasó en el 1011. Pero gran avión, gran tecnología. Fuiste a United. De ahí, al año, me fui a United en muy buen timing para mí. Marzo del 89. Yo en enero del 89 tuve mi entrevista con United. Antes del paro de Eastern Airlines. Y luego del paro de Eastern, por supuesto, yo volé hasta el día del paro en Eastern, hasta marzo 4 del 89, y empecé en United marzo 27. Pero eso me enseñó mucho sobre lo que es la lealtad de unión y qué estructurado que está. Cuando nosotros salimos en Eastern Airlines, antes del paro, sabiendo que el paro se venía, la Unión le dio al capitán un sobre y le dijo: no abras este sobre hasta que llegues a Curazao y no lo abras hasta que te indiquemos que estamos en paro. Cuando estamos en paro,
hablamos por teléfono y te decimos qué tenés que hacer con ese sobre. Esas fueron instrucciones de la Unión. Del sindicato. Del sindicato, de pilotos, ALPA. De Eastern, ¿no? Sí. Fuimos a Curazao, al día siguiente se declaró el paro. Ese fue mi último día que volé para Eastern. Pero esos pilotos, siguiendo exactamente los pasos que indicaba la Unión, respetando absolutamente todo, en el sentido de que 2 días, al día siguiente, el día que empezó el paro, el hotel nos llamó y nos dijo: ustedes tienen que pagar a partir de ahora la habitación. Y la conducta de los pilotos, el capitán, por supuesto, haciéndose responsable de todo en ese momento. El sobre tenía tickets para volver por otra aerolínea. En esa época era Aruba. Y nos pidieron encarecidamente no volver en uniforme. Porque si vos volvías en uniforme, estaban gente tomando fotos y te indicaban como que vos habías cruzado la línea de piquete, ¿no? Picket line. Y te convertías en lo que le dicen en Estados Unidos un scab. Un carnero, se dice. Un carnero, exacto. Bueno, hicimos exactamente eso. A los 2 días volvimos, pero me impresionó la seriedad con la que en nuestras conversaciones, tomando una cerveza, con el copiloto y con el capitán, especialmente el capitán con 25 años en la compañía, diciendo que probablemente este iba a ser su último día de trabajo en la compañía, porque si en el momento que vos decís no vuelo, quedas despedido automáticamente de la compañía. Que después puedas volver, te reincorporen por la Unión, puede ser, pero es así. Hasta presencié una pelea entre el capitán y el capitán Carnero, que vino a buscar el avión en el hotel mismo. 2 amigos, nunca más se vieron, obviamente. Pero bueno, algunos cruzan, otros no. La idea es que nadie cruce, ¿no? Una línea de piquete. ¿Y cómo terminó el conflicto? Bueno, no terminó el conflicto. ¿Vos te fuiste? Eventualmente, yo me fui. Yo me fui a United. Yo sabía que me iba a United. ¿Vos volviste por Aruba? Volvimos por Aruba a Miami, con ropa civil. Y esa fue mi última experiencia en Eastern. Nos llamaban, nos ofrecían 3 veces el dinero que ganábamos para continuar trabajando. Decíamos que no. La mayoría de nosotros dijo que no. Tal es así que más tarde, un piloto que nunca cruzó la línea de piquete, pero que puso su nombre para volver porque United no lo había llamado y lo tenían en una lista de espera, puso su nombre. Vos no sabés lo que tuvo que pasar ese chico. Buena gente. Él no tenía intención, pero dice, si no me llama a United no sé qué hacer. Cometió el error de su vida. Tuvo el primer año en probation, que le llamamos probation, cuando estás a prueba el primer año. La compañía puede deshacerse de vos en cualquier momento. Después de eso ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la Unión te protege. La pasó muy mal. Todos los capitanes tenían una libretita con los nombres de todos los que habían cruzado la línea. Y si no solamente los que habían cruzado la línea de Eastern, que estaban ahora trabajando para United, pero tenían la lista del año 85 con los pilotos de United que habían cruzado la línea de piquete. Y era una situación dura. A mí me tocó, siendo ya copiloto del 727 en United, el ingeniero de vuelo había sido contratado en el 85 para reemplazar a los pilotos. Y él estaba como ingeniero de vuelo, le estaban pagando mucho dinero. Pero su contrato empezaba como ingeniero de vuelo. No quería cambiar, no quería pasarse a copiloto porque lo iban a tratar muy mal. Y me acuerdo, esa fue mi primera experiencia en United con relación a gente que había cruzado la línea de piquete. Que el capitán me habla y me dice durante el briefing, me dice, mira, todo lo que necesite viene de vos. Con no existe, yo no hablo. Fíjate la relación y la forma que se manejaban los cockpits en esa época, es muy duro. Por suerte,
es una época que pasó, terminó, la mayoría, casi todos, diría todos, de esa gente ya no están más en las compañías aéreas, ya no queda nadie, ni en Continental ni en United. Mucha gente vino de Eastern a United, pero por suerte yo fui uno de los primeros, fui el tercer piloto que vino de Eastern a United, porque después, una vez que la compañía se desapareció y los pilotos empezaron a tratar de ir a trabajar a otras aerolíneas, United tomó casi 500 pilotos de Eastern. Pero todos pasando por entrevista, proceso de entrevista normal. Pero todos ellos vinieron detrás mío. Y es una de las cosas que se consideró en una época de cambiar la prioridad de seniority y hacerlo nationwide, hacerlo a través de todas las compañías, que uno tuviera un número nacional de seniority. ¿Por qué? Vos sos un ingeniero, conseguís trabajo en otra compañía, seguís siendo ingeniero y te siguen pagando un sueldo de ingeniero. Pero en Estados Unidos, vos sos capitán de una aerolínea por 20 años, esa aerolínea desaparece y empezás de cero, empezás como el último copiloto o el último ingeniero en la época de ingeniero de vuelo y perdés toda tu antigüedad. Entonces puede llegar a ser una carrera no tan rewarding. Recompensada, exacto. Por eso yo siempre digo, todo depende del timing en el que uno comienza y el momento en que uno termina. La circunstancia que te toca vivir. Totalmente. Y ahí en United, vos al final hiciste toda tu carrera en United. Toda mi carrera. Fui los primeros 4 meses como ingeniero de vuelo. Pasé a copiloto del 727. Después pasé a copiloto del 767. Ahí es cuando empecé a volar mucho a Buenos Aires, mucho a Montevideo, basado en Washington, basado en New York. También luego me basé en Miami, en el 767 por un periodo de tiempo. Después mi objetivo fue siempre, volé el 747 también como copiloto de Miami y después quise pasar a capitán. En esa época lo más temprano que uno podía pasar a capitán eran 6 años. La compañía había crecido mucho. En la época en que yo entré era número 6.500. ¿Okay? Era 6.500. Para el año 2003... 6.500 dentro de los pilotos. 6.500 pilotos en United. Claro. En United. Más el resto de los empleados, digamos. Sí. Un monstruo. Sí. Pero 6.500 pilotos activos. Para el momento, ¿cuándo fue? Casi en el 2002. Aproximadamente 2002. La compañía, por alguna circunstancia, decidió desafectar a todos los 737. De repente no era un buen avión para United, no servía, no valía la pena mantenerlos, y para entonces éramos 10.500 pilotos. United saca todos los aviones y manda a la calle, en un furlough, a casi 4.500 pilotos. Habíamos llegado a tener capitanes con 3 años de antigüedad. Esos capitanes ni siquiera pasaron a copiloto, directamente fueron de capitán a la calle. Muchos de ellos estuvieron en la calle, algunos hasta 10 años. Algunos en forma voluntaria estuvieron en la calle aún más. ¿Por qué? Porque habían conseguido trabajo en la Fuerza Aérea o eran Navy pilots o lo que fuese y volvían a estar en la reserva y no les convenía volver a United, los sueldos eran bajos en ese momento y muchos de esos decidieron quedarse en sus trabajos nuevos que habían adquirido o habían vuelto hasta que la situación mejorara o hasta que fuera el límite. Creo que el límite eran, una vez que todos los pilotos regresaron, ese era el momento en el que había decidido estar afuera tenía que volver o desistir de ser empleado de United. Ahora, vos me estabas hablando que esto más o menos fue alrededor del 2002. Bueno, sí. Tuviste una crisis alrededor en el 2001. La aviación tuvo una crisis en el 2001. La aviación tuvo una crisis.
las crisis empezaron temprano. Estamos hablando en el año 85, 87 creo que fue, American Airlines firmó un contrato con los pilotos en el cual iniciaron lo que se llamó el B-Scale, una escala B. ¿Qué significaba eso? El sueldo iba a subir mínimamente por los primeros 5 años. O sea que por 5 años prácticamente no tenías aumento de sueldo. En el 6º año sí había un salto importante. American Airlines inició eso. Por supuesto, las otras aerolíneas siguieron. Te hago una preguntita ahí, nos vamos a seguir, no se preocupen, ahí donde dejamos, pero ¿cómo era la estructura gremial? Porque vos había un gremio y a su vez tenían los gremios por empresa, sí, o ramas por empresa. Todo está bajo la Asociación de Pilotos. Sí. ALPA. Por debajo de la Asociación de Pilotos y el presidente de ALPA, digamos, están cada compañía que está asociada o no a ALPA. American Airlines no es ALPA. American Airlines tiene su propia asociación de pilotos. Ajá. Delta es ALPA. United es ALPA. Eastern era ALPA. Pan Am era ALPA. En la cual siempre, si una compañía le va mal o algo sucede y los pilotos quedan medio estancados, la otra compañía, el otro grupo de pilotos trata de ayudar a ese grupo y les dan prioridad en entrevistas. Antes de tomar a otros, les tratan de dar entrevistas a ellos. Pero cada empresa negocia por su lado, y una vez que una compañía negoció algo, el otro grupo de pilotos por ahí quiere compartir o quiere recibir la información y la comparten entre ellos para tratar de nivelar, ¿no? De mantener un nivel. Volvemos al 89. Cuando yo entré estábamos en un B-Scale. Siempre comparo las épocas antiguas con lo de ahora, porque ahora es tan distinto. Cuando vos entrabas a una compañía en esa época, bueno, you're on your own. O sea, el entrenamiento te lo damos, y te pagamos el sueldo, pero vos te buscás dónde vivir, dónde estar, porque... Por la tuya. Claro, o sea, el entrenamiento era en Denver, tenés que buscar con quién vivir o lo que sea. ¿Viste? Estás on your own. Hoy día te ponen en el hotel desde el día 1. Una vez que se gradúan los pilotos, invitan a toda la familia a una cena, una ceremonia, entrega de las alas. Ahora es totalmente distinto. En esa época nada de eso pasaba. Y aparte, hoy día el nivel de ingreso monetario es muy bueno desde el día 1. Hasta commuters han hecho contratos, pero de mucho dinero, con pilotos solamente para que se queden 3 años. Y prometerles que después de esos 3 años les dan acceso directo a la aerolínea principal. Hoy. Pero sigamos ahí en el 85 y vamos moviendo. No, bueno, en esa época no era así. En esa época prácticamente algunas aerolíneas hasta te pedían que te pagaras el pasaje para ir a la entrevista. Claro. Es muy interesante la evolución, digamos, sí. Y cómo acá juega un factor que tiene que ver con la escasez de pilotos. Escasez y la demanda. Es una cuestión de oferta y demanda. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Hoy día en United somos aproximadamente 18.000 pilotos. Y hablan de que en 5 años quieren tener 25.000 pilotos. Para darte una idea de magnitud... un dato, ¿no? Ahí tenemos un dato del crecimiento, por lo menos en los Estados Unidos, de la profesión. Y esto se replica a nivel mundial, se va a replicar a nivel mundial. Para los muchachos jóvenes que están... Sí, totalmente. Es sencillamente impresionante. United está recibiendo 2 aviones por día, creo que es ahora. 2 aviones diarios. Tenemos más de casi 800 aviones en este momento. Airbus, uno de los que más recibimos es el 737, Max. los MAX, y en distintas versiones. Claro. Más largo, más corto, no sé. Nunca he volado el 737, no he tenido, no voy a decir el placer. A mí personalmente no me gusta el 37,
Pero el 787 estamos recibiendo ahora un poquito menos por el problema que tuvo Boeing, las demoras, pero parece que se vuelve a reactivar. Sí. Y nos quedó ahí también la gran crisis de las aerolíneas después de las torres. Bueno, por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de... Te mencioné después de B-Scale, te mencioné la compra de la compañía a través de los pilotos, que fue una falla importante. Bueno, eso es muy interesante. Contémosle, y para después centrarnos un poquito en la parte profesional. Okay. Hubo un momento en donde hubo un acuerdo entre el sindicato y la compañía, en estos momentos de crisis recurrentes que tiene la aviación, aunque gracias a Dios cada vez menos y cada vez se sale más fácil. Muy buen ¿no? Ciclo, sí. Ahora, allí el gremio pactó con los dueños de la compañía en ese momento tomar acciones y no resultó bien la cosa. Sí, no. Hubo un acuerdo, quisieron hacer partícipe a los flight attendants, a las auxiliares de vuelo, las cuales dijeron no nos interesa, no queremos un recorte de sueldo, queremos nuestra paga. En esa época pensábamos nosotros que ellos estaban equivocados. Bueno, actualmente fueron los que más precisos estuvieron, porque más exactos estuvieron. Los mecánicos y los pilotos decidieron participar para tener mayoría del stock, de las acciones de la compañía. ¿Qué involucraba? Un 25% de recorte de sueldo por 5 años y concesiones laborales. O sea, menos derechos laborales, por decirlo. Sí, o ofrecer trabajar más horas o lo que sea, pero que nos afectaba en forma negativa y que beneficiaba a la compañía. En compensación, íbamos a ser dueños del 53% de United. O sea, mayoritarios. Lo que causa confusión aquí un poquito y disappointment es básicamente que nos ofrecían que existiese un representante en el board de directores de los pilotos que iba a ser siempre el MEC chairman, es como el presidente de United ALPA, y un representante de los mecánicos, que tienen otra unión distinta. Pero esos dos participantes en el board de directores, que en esa época, si no me equivoco, eran 12, no tenían derecho a voto. Podían estar ahí, podían escuchar, pero no podían hacer partícipe a la membresía de lo que estaban pasando o lo que estaban hablando. Hubieran dado el 53% de acciones clase C, qué sé yo. Sí, básicamente sí, son dueños, pero no pueden tomar decisiones sobre lo que pasa en la compañía. Y cuando se tiene que decidir sobre un contrato, ustedes lo único que pueden hacer es escuchar. Y cuidado con hacerlo público o participar a los pilotos. Entonces, era un conflicto importante. El MEC Chairman no podía compartir lo que estaba pasando en esa mesa. Es decir, los pilotos en definitiva no tenían representación. No teníamos representación. Ni decisión. Y te decía, el MEC Chairman te decía, sí, pero yo no puedo compartir información. Entonces, claro. Hay un acuerdo de confidencialidad. Totalmente. Y ha pasado que cada vez que se vota por un MEC Chairman, ese MEC Chairman cambia y el nuevo se sienta en la mesa de directores. Bueno, son los que van a jugar al golf con el presidente de United, con los otros asesores, y realmente se empiezan a confundir los roles. Y creo que eso es lo que estaban buscando. Bueno, eso pasó por 5 años y medio. Y terminó mal. Terminó muy mal. Hasta, me acuerdo, a mitad de término nos correspondían 2 aumentos del 1%. A mitad de término era una cosa que estaba establecida en el acuerdo. ¿A los 2 años y medio era eso? 2 años y medio, la mitad, sí, exacto. Y me acuerdo perfectamente que viene el MEC Chairman a una reunión con los pilotos y empieza a explicar por qué sería mejor idea no recibir el 1,5% o 2%, porque eso va a beneficiar a la compañía a largo plazo. Mira, si te digo lo que le dijeron al MEC Chairman en ese momento, se levantó todo el mundo, pero mal,
y tuvo que cambiar y rectificó. Al día siguiente estaba firmado el acuerdo que nos daban el 2% de aumento. Después vino la quiebra. Bueno, después de eso, primero vino septiembre 11. Claro. Septiembre 11 ahí entraron todas en Chapter 11. No, todas se fueron a Chapter 11 después de eso. Pero era terrible. Algunas aerolíneas veías los aviones despegar vacíos, sin pasajeros. Fue una época muy dura. La verdad, terrible, porque habíamos recién firmado un contrato brillante para los pilotos, pero brillante. Yo me compré un Mercedes-Benz convertible, nuevo, 0 kilómetros, en el año 2000, por ese contrato. Yo dije, me tengo que comprar un Mercedes-Benz, no me queda otra, para que te des una idea. Bueno, no duró mucho. Al año siguiente vino septiembre 11 y cayó todo. Yo estaba basado en New York, en Kennedy. Yo había volado el vuelo 175 un par de días antes. Estaba en días libres, estaba en mi casa. Podría haber sido yo también. O sea que es todo cuestión de suerte, el momento, cuándo estás, dónde estás. El piloto que iba a volar ese vuelo del vuelo 175 que se estrelló en la Torre Sur del World Trade Center, llamó enfermo. No me acuerdo cómo fue el tema, pero un capitán que era Standards Captain en Denver levantó ese vuelo porque lo quería volar. Mirá lo que son las... Sí, coincidió todo. Terrible, ¿no? Terrible. Y estoy seguro que no es solamente vos o yo, creo que la mayoría de la gente lo puede sentir y experimentar, que nunca te vas a olvidar dónde estabas, qué estabas haciendo ese día. Fue un día terrible. Y a partir de ese día vino la crisis y las quiebras de las compañías, y duró bastante tiempo. De ahí salió más difícil, sí, se salió más difícil. Tardó más en recuperarse la frecuencia de vuelos y demás. Fue terrible. Vos seguiste en United. Sí, igual. Sí, siempre en United. Tuve que, después de la quiebra, nuevamente ALPA negoció un recorte de sueldos. Todas las aerolíneas experimentaron esto. Pero si vas a los informativos de esa época, o después de esa época diría, cuando le hacen reportajes a abogados que trabajaron el tema de United, les preguntaron por qué terminaron sacándoles el plan de retiro en esa época. Simplemente dijeron una cosa: porque pudimos. Así de fácil. No porque lo necesitaban, porque pudimos. Hubieron muchas crisis. Llegó un momento que... Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Si Luciana nos pone unos avisos de nuestros amigos que nos sponsorean. Y bueno, siempre te estoy diciendo lo mismo: poné un comentario, pasale el programa a algún amigo, que se suscriba al canal. Todo eso nos ayuda, ¿no? Un dedito arriba, en fin, lo que quieras. Así que, bueno, vamos a esa pausa y quiero preguntarte o dejarte la pregunta más en el aspecto de tu desarrollo profesional dentro de la compañía, ¿no? Porque en definitiva tuviste, yo no sé cuán frecuente es, pero tuviste una larga carrera básicamente en una compañía que fue mutando de cultura también, Totalmente, ¿no? totalmente. Y que hoy, según conversamos antes del programa, está en un momento formidable. Formidable. Así que bueno, un ratito, volvemos. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón.
Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, estamos de vuelta, gracias a Elinor, Just Fly, Cielo, todos los que nos están ayudando y todos los sponsors que van pasando por allí, que siempre apoyan este programa pro aviación civil y pro empresa y pro desarrollo. ¿Cómo evolucionó desde el punto de vista de tu satisfacción por un lado y desde el punto de vista de tu aprendizaje como piloto, ¿no? ¿Tenés hoy cuántas horas? Más o menos 27.000. Ajá. Así que vos iniciaste en United ¿con qué máquina? 727, ingeniero de vuelo. Ingeniero de vuelo. Luego pasé a copiloto del 27, 4 meses después. Volé el 727, pasé después a copiloto del 767. Después volé unos años copiloto de ese avión, volando internacional, Europa, Sudamérica. Después pasé al 747 de copiloto. ¿Te diste el gusto? Me di el gusto, sí, finalmente. Lamentablemente nunca llegué a capitán del 747-400 porque lo retiraron antes de que me tocara. Lo retiraron en el periodo... yo estaba muy cerca de los números de ser capitán de 777 cuando vino la quiebra y todo eso que pasó. Pero bueno, volviendo... 767, 747 lo volé desde New York, de Kennedy y de Newark. Hacía el vuelo de 6 días a Tokio y Singapur. Y después finalmente me salió Miami y volaba el 747-100 a Sudamérica. Río, San Pablo, Buenos Aires. Hemos hecho Buenos Aires, Santiago, ida y vuelta también ese vuelo. 777 no, al final. No, sí. Pero, ¿qué pasó? Miami eventualmente le sacaron el 747, lo descomisionaron, y venía el 777. Hubiese sido una buena opción tomar el 777 como copiloto en Miami porque no tenía el type rating. Pero yo decidí pasar a capitán. Entonces a los 6 años y medio más o menos me fui a ser capitán de 727, que fue una experiencia brillante porque yo había volado ingeniero y había volado de copiloto. Y la transición fue muy, muy fácil. Y volando con chicos nuevos en los 2 asientos, para mí una felicidad. Creo que fue uno de los momentos más agradables, más rewarding de mi carrera. Primero que era mi primer capitanía en United. Y era un gran avión, 727. Volamos Centroamérica. ¿Sos instructor? Soy instructor también de avión Line Check Airman, okay. Pero no en ese avión. Luego del 727, ahí pasé de una transición, de un avión en el cual conocía absolutamente todo, porque en esa época todavía el 727 vos tenías que saber absolutamente todo. United tiene otro concepto y es distinto a otras aerolíneas. No son de memorizar tantos procedimientos irregulares. Emergencias, sí, pero cosas así como falla de generadores,
ese tipo de cosas, no son memory items. Sacas la lista de chequeo y completas la lista de chequeo y lo haces. En Eastern Airlines era distinto. Eastern Airlines tenías que memorizar todos los procedimientos. Era de locos. Y tenías que prácticamente construir el avión, saber construir el avión. En United no es así. Es mucho más geared a la operación. O sea, indicado o guiado hacia la operación. Pasé de capitán de 727 a capitán de Airbus 320. Nunca había volado el Airbus, pero te digo que la primera vez que me senté en el simulador y moví el asiento eléctricamente, dije, esto es para mí. Me encantó con el joystick. Aunque te voy a confesar que esto de tener algo entre mis piernas, el comando, siempre lo necesité. Tal es así que yo volaba con la mesita afuera. Nunca pude retractar la mesita y tener solamente el panel limpio. Desnudo me ahí. sentía desnudo. Necesitaba esa mesita para poder volar. No hay restricción. Podías volar, podías despegar y aterrizar con la mesa extendida. No había problema. Pero ya era una generación de avión distinto. No, totalmente distinto. 727, si bien teníamos el Omega para navegar a las islas en el Caribe, que ya era gran tecnología, pasamos de eso y tener que sintonizar el VOR el izquierdo y el VOR derecho en distintas frecuencias para lograr volar a la intersección y después al fix. Después continuar del fix al inbound course, ¿no? Donde continúas en la ruta. Pasamos a volar GPS, ¿no es cierto? Es otra tecnología el Airbus. Siendo capitán de Airbus, United me invitó a ser el único piloto representando a los Estados Unidos como piloto en un seminario en Toulouse, en referencia a lo que se conoce hoy como CPDLC, Controller Pilot Data Link System. Okay. Lo que se conoce ahora es como básicamente la evolución del ACARS al próximo nivel. El ACARS System básicamente es, y si no me equivoco lo usan acá en Argentina también ahora, el Airbus, el ACARS. ACARS es comunicación con la compañía. Sí. ¿Ok? A través de un keypad, lo mandás, o en el FMC, se utiliza. La aviación corporativa lo tiene también. ¿Qué pasa? Ahora mundialmente, en esa época, empezaba realmente la aviación a crecer y necesitaban una forma de comunicación más rápida y más confiable. ¿Por qué? Nosotros veníamos de New York, por ejemplo, a Chicago, mal tiempo antes de llegar a Chicago, y estaban todos los aviones haciendo holdings, esperas. Teníamos que comunicarnos con despacho, con el despachante, para saber cuál era la mejor opción o informarles que nos íbamos a ir a otra alternativa, que no podíamos entrar en Chicago. Bueno, el ACARS en esa época era como decirte el primer rudimentario Internet, 2.4, 2400, no me acuerdo cómo era, pero era muy lento. Era como un túnel, como un embudo. Todo el mundo me metía información y lo que salía por el lado de comunicaciones con la compañía era mínimo. Entonces, a veces no nos podíamos comunicar con la compañía. La compañía estaba muy preocupada por ese tema y necesitaban desarrollar un sistema que permitiera una comunicación más rápida, otro tipo de frecuencias, otro nivel de comunicaciones. Y no solo United, American también lo estaba queriendo poner en práctica. Bueno, todas esas compañías llegaron a la conclusión de que se necesitaba otro tipo de más avanzada tecnología. Entonces sacaron lo que eventualmente, después del seminario, después de las conversaciones, lo que le llaman VLD Mode 2, porque lo que teníamos de comunicaciones era VLD Mode 1, que era lento. El VLD Mode 2 permitió CPDLC, el Data Link Communications. Bueno, que era otra fluidez. Era otra fluidez, era otro rango de frecuencias, pero todo eso hay que estandarizarlo como las normas IRAM. O sea, se estandariza a nivel mundial. Ese seminario involucraba a Collins, a Rockwell,
a otras aerolíneas, a las compañías que hacían los equipos electrónicos, porque no es que puede uno decidir unilateralmente qué vamos a usar. Todos tenían que ponerse de acuerdo y tenía que ser una norma internacional. Ya estaba en práctica, ya la estaban probando. Y mi trabajo era volar el simulador en Toulouse, en el centro de instrucción de Airbus. Volé el Airbus 340, que te soy sincero, 4 aceleradores, pero el avión tiene el mismo feel. Claro. Porque es el mismo, es todo artificial. Comunalidad de cabinas. No, es comunalidad de cabina y aparte le dan al avión el feel cuando lo volás para que se sienta igual que el Airbus 320, que el Airbus 330, que el Airbus 340. Todos son iguales. Estuve una semana volando el simulador y probando estos sistemas. El único piloto representando a los Estados Unidos para ese tema y dando mi input, mis recomendaciones, cómo funcionaría mejor o no. Esos equipos en esa época no tenían la velocidad necesaria, entonces no podíamos confirmar la recepción del mensaje. Pero realmente se convirtió en el sistema número 1 de comunicación mundial. Hoy día la forma de operar es CPDLC a lo largo del mundo. Europa, Sudamérica, todo el mundo tiene CPDLC y prácticamente no tenés que hablar por radio. África, la comunicación VHF y HF es muy mala. No te puedes comunicar prácticamente, pero CPDLC a través del keypad es como un texting. Claro. Básicamente. Claro. Ocurre todo el tiempo. Bueno, volé, vuelvo a repetirte, volé el Airbus. Una vez que terminé de volar el Airbus, lo volé por 2 años al Airbus. Después volé el 767 como capitán y lo volé por 20 años como capitán. Wow. Y volé el 767-200, el 300 y el 400. El 400, el gran cockpit... Avión. ¿Cómo? Gran avión, sí. Excelentes máquinas, me encantaron. 20 años estuve y por mí prácticamente te puedo decir me hubiera quedado en ese avión. Pero vino COVID y decidió la compañía retirar a los 767-400. El 767-400 tiene el cockpit del 777. Y cuando decidieron retirar esos aviones, que después del COVID volvieron, porque ahora están volando, pero en esa época los retiraron, yo me quedé sin mi 400. Entonces puse la opción para volar el 777 en San Francisco, un tipo de vuelo que no había hecho mucho, el Pacífico. Muy largo. Vuelos sí, largos, 8 horas, 9 horas, pero volábamos a Guam. De Guam volábamos, nos quedábamos 2 días. Avión. El 777, volaba el 300, que es el más largo. El 300 tiene una cámara en el main gear y una cámara en la rueda de nariz, donde el piloto puede mirar dónde está el main, porque es tan largo el avión que a veces si estás en un taxiway que es angosto, tenés que tener mucho cuidado. Siempre tenés, como le llamamos nosotros, oversteer. Porque imagínate un avión así de largo, si yo doblo sobre la línea, el tren principal queda sobre el pasto. Claro. Se va. Entonces tenés que siempre exagerar los giros y bueno, en esas situaciones yo miraba a ver si el main se mantenía dentro del taxiway. Claro, no. Sé con la nariz sobre el pasto por ahí. No. Lo que llevas, bueno, la nariz la ves, pero la rueda está... La rueda, claro, pero digamos... 2,5 metros. Pero vos casi como que te sentís vos sobre el pasto. Estás, claro. La nariz del avión está sobre el... Mirás ahí, está sobre el pasto, prácticamente. Pero bueno, eso finito. Es tiempo. Es un avionazo espectacular. Volábamos carga en esa época porque era COVID y United solamente hacía carga. Nos llevábamos pasajeros. Interesante, porque ellos tuvieron como esa iniciativa de reconvertir temporalmente la compañía. Exacto. Para tener flujo de caja o algún Exacto, flujo porque de caja. No entraba dinero. Se iban, creo que eran $2 millones por mes, perdíamos. $2 millones continuos. Bueno, esto permitió hacer un offset de esa pérdida. No se ganaba, pero... Debe haber sido por día. $2 millones, sí. Sí. Era un montón de dinero. Sí. Lo que se recuperaba no era lo mismo, pero compensaba.
Tuvieron un acuerdo con los pilotos también en esa época, creo que te lo había mencionado antes, en los cuales los pilotos dijeron, bueno, ok, vamos a hacer esto, vamos a aceptarlo, porque si no, todos los pilotos que habían entrado recientemente tenían que ir a la calle. Entonces se aceptó, para que mantener a todos los pilotos dentro de la compañía, se aceptó que el top 30% de los pilotos, o 33% de los pilotos, bajaran a 60 horas de vuelo. Que el grupo mediano de pilotos, en el medio, el otro 33% de pilotos, aceptaran volar hasta 45 horas por mes. Y el grupo final de pilotos, el último 33% del grupo, que volaran un mínimo aceptable de 33 horas o 35 horas por mes. Bueno, al hacer eso, dio flexibilidad y permitió que todos los pilotos quedaran. Fue la mejor decisión que United hizo, porque cuando la cosa se reactivó, éramos la única compañía que estaba lista para activarse inmediatamente. Además le costó mucho, sí. Y eso fue un salto importantísimo. Lo otro que hizo United, puso una orden increíble de aviones, anticipándose a la recuperación. Y en reuniones con el CEO de United, Kirby, él dijo, fue un riesgo que tomaron, pero sabían que haciendo esto, trababan toda la producción de aviones para United exclusivamente. Claro. O sea que durante ese periodo, cuando Delta... ¿Qué es lo que compraron? ¿Compraron Boeing? Se pusieron órdenes por casi 400 aviones. Una locura. 737s, Airbus 321s. Que son los que vienen recibiendo durante todo Totalmente. Este tiempo. Claro. Pero es una orden que está puesta y continúa, y la extendieron. Habíamos puesto inicialmente una orden con Airbus. Esa fue la dirección anterior. O sea, el grupo de CEOs y representantes de United del grupo anterior habían puesto una orden de 25 aviones 350, Airbus 350. Fue una orden que nunca llegó, y este grupo, el CEO Kirby, trató de renegociar. Él mencionó que 25 aviones a United no le hacían nada, que quería ordenar 100, pero que tenían que bajar el precio de esos aviones porque era una cantidad muy superior a lo que estaban dispuestos a pagar. No se pudo llegar a un acuerdo, así que esos aviones no vinieron. Pero básicamente la compañía se convirtió en una compañía de Boeing 787s y 777s y 767, que los seguimos manteniendo, retrofitted a una configuración más moderna, pero básicamente no nos estamos deshaciendo de ningún avión. A medida que vengan los 321, entonces sí ¿Qué van a versión? reemplazar. ¿La XLR? Es el Long Range, no me acuerdo cómo se llama. Gran avión, sí. El Extended Range. Sí. El 321, para volar a Europa. No hub to hub, pero hub to spoke. Es decir, New York a Toulouse, por ejemplo. En vez de que la gente que va a Toulouse o de Toulouse tenga que ir a París para volar, pueden volar directo. A Niza, a otros destinos. Esa es la idea. Pero a medida que recibamos de eso, se van a retirar los 757. ¿Y tu retiro se produce en qué avión? ¿Volando qué avión? Volando el 787. Bueno, contame. Bueno, yo fui line check airman, piloto, instructor y chequeador en el 767 durante el periodo de la unión con Continental, porque había que estandarizar la flota. Eso es una conversación de otro momento, me imagino, pero fue muy interesante porque había que combinar las dos aerolíneas, las dos culturas. Contame y después nos vamos al 787. Bueno, había que integrar las dos culturas, y en ese momento el que tenía más la dirección y la propuesta era Continental. Estaban mejor en situación económica que United. Los pilotos de United teníamos mejor contrato, en el sentido mejor contrato de reglas laborales, pero los pilotos de Continental tenían mucha más flexibilidad que les permitía ganar mucho más dinero. Y al combinar las dos, se mejoraron los dos grupos, porque nosotros mejoramos en la parte de paga, en la parte de flexibilidad que nos hubiese gustado tener, y ellos mejoraron en las reglas de trabajo, porque las reglas de trabajo de Continental eran un poquito más abusivas, y de esta forma se mejoraron, se integraron,
y se combinaron. Y se logró un contrato que en esa época nada es perfecto, siempre lo dijimos, pero ese primer contrato de unión entre los dos grupos de piloto y la compañía, si los grupos no se unen, como decía Martín Fierro, ¿no es cierto? Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Lo mismo. Teníamos que lograr que esos dos grupos de piloto, de dos grupos distintos, de mentalidad, de cultura, de forma de ver las cosas, se aceptaran unos con el otro para poder después, en un futuro, sí lograr un contrato mejor. Había que tener flexibilidad. Y se logró esa flexibilidad. Hoy día no sabemos quién ha sido, a menos que te lo mencionen. Cuando volás con alguien no sabes si ha sido Continental o ha sido United. La estandarización es tal y la unificación del grupo es tal que se superó todos los problemas menores en esa época, cómo se incorporaban los dos grupos. Tuvo que haber una mediación, una arbitración de los dos grupos para unirlos, porque claro, yo quiero el mejor contrato, yo quiero estar arriba y ellos quieren estar arriba también. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Ahí se tomaban en cuenta los años de servicio, el tipo de operación, cuántos aviones grandes comparados con la flota. Por ejemplo, Continental era muy doméstico y tenía 737, y United ya no tenía 37, pero teníamos una flota internacional increíble. Bueno, hoy día 18.000 pilotos, una mentalidad del management de United que es pro-union, trabaja con la unión, los pilotos estamos contentos, el contrato es muy bueno, están todos felices de trabajar en la compañía, y cuando te levantás todos los días y cada uno de esos empleados está contento y feliz de ir a trabajar. Hicieron punta porque hace unos meses, digamos, hicieron punta porque a ese acuerdo después tuvieron que ir Delta y todos los demás. Creo, no sé si Southwest. Bueno, Delta había firmado un contrato que nos ayudó a nosotros a mejorar el nuestro. Entonces el que hizo punta fue Delta. Delta. Claro. Delta fue el primero, claro. Y United empezó a mirar el contrato de Delta. Ese es el último contrato que tuvimos, claro. Que ya estamos en el último año de ese contrato. Ya quedaba creo que un año más y hay que empezar a negociar. El problema es Pero le ha ido bien a la compañía. No, le ha ido muy bien. La compañía no se puede quejar, ha hecho dinero, y te lo vuelvo a repetir. Estar bien con el grupo de pilotos es muy importante y tener una buena relación, porque hace años atrás, y mi cultura, mis años de experiencia, es siempre animosidad hacia el management. Y lo mismo, el management pensando que nosotros queremos sacarnos todo el dinero, llevarnos todo el dinero. Y ahora no es ese pensamiento, al contrario, es trabajar juntos. Es realmente tratar de trabajar y hacer el mejor trabajo posible para que la compañía siga adelante y siga ganando dinero. A mí me hubiese gustado quedarme 2 años más, por lo menos. Lamentablemente no se pudo. Pero feliz de estar en United. Para mí la mejor, y claro, eso es muy parcial, siempre uno dice... Nos estamos pasando de la hora, pero con mucho gusto. Yo te quería decirte o preguntarte algo sobre cómo cambió la relación sindicato-compañía, que un poco me lo contás, pero también cuántas trabas hay para llegar a la huelga hoy en Estados Unidos. Bueno, te diría que es casi un imposible. Primero, que no lo veo como algo que pueda suceder en los próximos años. Porque están todos contentos. Están todos bien. Uno de los problemas más grandes que tiene la Asociación de Pilotos en estos momentos es reclutar pilotos para que hagan el trabajo dentro de la Unión. Porque claro, es muy sencillo ser miembro de la Asociación de Pilotos y estar involucrado y pelear por los derechos cuando uno no está feliz, cuando uno ve que hay problemas. Pero cuando todo está bien, cuando uno está feliz de lo que está haciendo, el dinero es bueno, la programación de vuelos es buena, los aviones siguen viniendo, es muy difícil. Entonces ellos tratan de traer gente y decirles, bueno, chicos, no se olviden que esto, en un año se termina el contrato, tenemos que volver a negociar. Es un problema que tienen hoy día. Pero hay muchas trabas, me decías, para llegar a un conflicto. Si ocurriera... Sí, el Railroad Labor Act
lo hace prácticamente imposible. Hay tantos mecanismos que hay que seguir, hay tantas... conciliaciones. Sí, las negociaciones son por años. Para darte una idea, el último contrato que tuvo United, que es el que pasó hace 3 años y pico, estuvimos casi 4 años negociando. Y mientras negociás, no pasa nada. O sea, el sueldo sigue siendo el mismo. Las auxiliares de United, recién ahora, y no sé si lo pasaron, pero el leadership de las flight attendants, de las auxiliares, recién ahora se puso de acuerdo con la compañía. Van casi 8 años sin contrato. O sea, pero siguen trabajando. Claro. Y negociando y hablando. Y no van al paro, no van a buscar el paro. Por supuesto, vamos a reconocer que los auxiliares no tienen la misma fuerza que tienen los pilotos. Claro. Para negociar. Pero nosotros tuvimos más de 4 años, casi 5 años, negociando y hablando, y vamos a tratar estos 2 puntos de los 50 puntos del contrato, y bueno, y tardan 1 mes, 2 meses, bueno, y nos ponemos de acuerdo en esto. Ahora vamos a trabajar el punto número 2. Lo que a mí me considero que es mucho más fácil es decir, señores, necesitamos un ajuste, vemos en el contrato, dame 2, 3 puntos que necesitas mejorar, pero no lo hacen así. Punto por punto. Y especialmente cuando hay un desfasaje muy grande con lo que otras aerolíneas están pagando y los beneficios que te ofrecen. Hoy por hoy, para darte una idea, la negociación del contrato de Delta era el líder. Nosotros tratamos de superarlo. Siempre se llamaba Delta más $1, porque el objetivo era mejorar Delta. Bueno, Delta ahora era tiempo de negociar su contrato. En el contrato de United, para que te des una idea de cómo funciona esto, dijimos que, muy bien, nosotros tenemos esta mejoría sobre Delta, pero si Delta mejora su contrato, nos tienen que igualar. O sea, está todo involucrado, todo metido en el acuerdo. Hablando un poquito de cosas que y viendo en total, cuando uno mira en retrospectiva, la película completa. A lo largo del tiempo, no solo el management aprende, sino que las uniones también aprenden. Había una época en que nosotros teníamos un plan de retiro definido. Es decir, poníamos tantos años de servicio, te hacían una fórmula y en base a esa fórmula a vos te daban un retiro que no tenía nada que ver con el seguro social, el retiro, digamos, del gobierno, sino que era un retiro que uno podía contar para tu futuro. Bueno, una vez que la compañía quebró, decidieron romper ese acuerdo y dejaron de ofrecer ese beneficio. Nosotros no teníamos otra manera de ahorrar dinero. No había una opción. Bueno, por lo que pasó, la Unión aprendió y dijo, no podemos confiar en que la compañía va a existir toda la eternidad. La compañía puede desaparecer mañana, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, a partir de ese día empezaron a hacer o pedir que parte del sueldo vaya aparte a contribución de nuestro retiro. Y para darte una idea, empezaron con un 9%. El contrato siguiente se fue al 16%. O sea que los que nos pagan a nosotros, un 16% adicional hacia la cuenta de retiro. Hoy día, para que te des una idea, el último piloto de United que entra hoy, los sueldos son buenos, como te dije, 18% a partir de este año. Fue 17% el año pasado, 18%. Estamos hablando casi un 20% adicional a tu sueldo en una cuenta de retiro que la vas a poder invertir en lo que vos querés. Y está asegurado por compañías importantes como Schwab, como Fidelity. Que administra. Que no es United. Claro, es un fideicomiso, como un fideicomiso. Claro. Ahora, ese retiro que hoy ¿lo maneja quién? ¿Lo maneja el sindicato? ¿Lo maneja la compañía? O vos me nombraste un administrador. Bueno, sí, en este momento para United Schwab, para otras compañías puede ser otro que claro, invierte, capitaliza eso. Uno lo invierte en
el tipo de inversión que ellos ofrecen para el grupo de pilotos. Claro, sí, es un seguro de retiro. Es un retiro convencional, sí. Es un retiro en el cual ellos, de acuerdo, hay retiros que los llaman piloto automático. ¿Qué quiere decir? Si vos tenés 40 años por delante, te lo van a invertir de una forma más agresiva, porque saben que tenés 40 años. Claro. Si tenés 20 años, te lo ponen más conservador. Claro, entonces te pone, por ejemplo, Autopilot 2035. ¿Qué quiere decir? Que asumen que vos, si te vas a retirar en el año 35, tenés que invertir en ese fondo. Y vas invirtiendo y ellos van distribuyendo el dinero de la forma mejor posible, pero lo importante de eso es que ese dinero invertido es antes de pagar impuestos. Ese dinero no paga impuestos hasta el momento en que lo retires, claro, como jubilado, claro, como retirado. La discrepancia con el... decime cuándo. Estamos terminando. Bueno. ¿La discrepancia? No, la discrepancia con otros fondos, digamos, es básicamente que por ahí tenés opción de hacer inversiones después de los impuestos, comparada con anterior a los impuestos. Pero hoy día, la verdad, todo lo que puedas uno lo pone, y especialmente los chicos jóvenes, lo ponen en eso porque es un beneficio muy importante. Claro. Una tranquilidad muy grande. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Hemos aprendido muchas cosas que tienen que ver con la vida profesional desde ángulos muy interesantes que creo que no se tratan frecuentemente en un programa o se ponen a disposición de quien ve, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por esto. Avisanos cuando vengas, pases por Buenos Aires, así te atrapamos de nuevo y charlamos y hacemos un programa. Perfecto. Tal vez con anécdotas, con otras, por supuesto, con otras que cosas. Hay mucho para hablar de esto, ¿no? Por supuesto. Bueno, gracias. Fue Aeromarket y nos estamos viendo la semana que viene. Chao.